Estamos listos para compartir una vez más, gustar y disfrutar de este momento que nos convoca cada viernes, que nos permite conocer sobre la historia de la propia iglesia, de tantos hombres, tantas mujeres que dejaron un legado importante para todos nosotros hoy. Y estamos hablando de historias de santidad, este espacio que nos convoca cada viernes y que en esta ocasión, en este mes de agosto, nos anima a conocer, a revisar la historia del siervo de Dios, el padre José Mario Pantaleo, conocido popularmente como el Padre Mario. ¿Y por qué elegimos justamente el mes de agosto? Porque es el mes de su nacimiento y de su fallecimiento. Nació en Italia y luego se trasladó aquí a nuestro país y su Pascua, su fallecimiento lo vivió justamente en Buenos Aires. Hoy queremos recordarlo, repasar su biografía, conocer su legado a través de lo que hoy se conoce como la obra del Padre Mario y conocer además algunos detalles de su causa. Por eso ya estamos en comunicación con el doctor Carlos Garabelli. Él es el presidente de la obra del Padre Mario y además conoció al Padre Mario por una historia familiar que después le vamos a pedir que nos comparta también. Pero mientras tanto, le damos la bienvenida. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Belén, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ansiosos de este momento porque cada viernes nos encontramos con una nueva historia, podemos decir, que toca el corazón y deja en este presente un mensaje para cada uno de nosotros. Y hoy nos queremos detener aquí conociendo al Padre Mario, así sencillamente al Padre Mario, conocer su vida y lo que pasa hoy también en toda la obra que sigue vigente entre nosotros. Así que, si te parece, Carlos, podemos iniciar este recorrido como lo hacemos siempre, a modo biográfico, revisando la historia del padre Mario para entender, por un lado, cómo fue que llegó después aquí a nuestro país y cómo fue que se fue plasmando toda su obra en ese camino pastoral. ¿Cómo podemos iniciar este recorrido? Nos vamos a Italia, seguramente. Perfecto. Vamos a hacer ese recorrido, pero Mm. ya te digo que tendríamos que ocupar varios programas para No poder nos va a contar alcanzar el la tiempo. historia y la obra. Pero bueno, vamos a resumirlo en lo posible. Eh, Padre Mario nació, como tú decías, en Italia, en Pistoia, de Florencia, de la parte de la Toscana. Ajá. Y de muy pequeño, la familia era adinerada, pero en la Primera Guerra Mundial se fundió. Quedaron Mm, sin recursos y el padre decidió emigrar a Argentina. Eso lo hicieron con un padre Mario muy chiquitito, ajá. muy chiquitito. Luego voy a contar una historia de aquella época que me la contó una hermana o una monja que lo había conocido en aquella época y, y mostraba cómo era. El padre era muy asmático, Mm, siempre tuvo problemas de respiración pulmonar, pero en ese momento de pequeño era muy asmático. Los padres se fueron a radicar a Córdoba, que era buen clima, sí. más apropiado que lo de acá del litoral, y luego lo llevaron a una institución religiosa como para eh, comenzar su formación, los salesianos, pero que estaban en San Francisco de Córdoba. Esa zona ya Ujú. no es tan seca, ¿no? No, Tenía sus sufrimientos, sí. pero principalmente tuvo una gran desilusión familiar que en algún momento me la comentó, porque los padres no podían prosperar o no podían ubicarse acá en Argentina y decidieron volver a Italia y lo Mm, dejaron. mm, Lo dejaron en San Francisco, él después estuvo con los salesianos en Altagracia también, porque ese era mejor clima, pero estaba totalmente consternado por el tema de que la familia se había ido. mm, No sé bien cómo lo hicieron a través de la embajada o cómo consiguieron repatriarlo a él también. Él
viajó solo, pequeñito, claro. a Italia, teóricamente a reencontrarse con la familia, pero de inmediato entró en los seminarios. Mm, Entró en los seminarios porque él estuvo primero en el seminario de Arezzo, y con las autoridades actuales de ese seminario que subsiste como tal, nos dieron mucha información respecto a él. Él era uno de los que se llamaban mendicantes, o sea que no podían pagar el seminario, la claro. familia no le pagaba el seminario, y entonces los fines de semana tenían que salir a pedir. Mm, Conseguían en esa peregrinación de mendicaje, lo aportaban al seminario. claro. Fue a Arezzo, después pasó al seminario de Viterbo, que yo no lo pude visitar, existe, pero parece que está cerrado o con poca actividad, y de allí al seminario de Salerno. Y en Salerno le tocó vivir el final de la Guerra Mundial, prácticamente, los finales, cuando los aliados bombardean Salerno y destruyeron el seminario. Estos se escaparon de casualidad, un grupito de ex seminaristas con sus respectivos formantes, los Ujú. jefes del seminario, y se fueron a Matera. Allí el padre se ordenó como sacerdote. Tenía una tía que no vivía muy lejos de allí, a quien él quería mucho, la tía Inés, en Pomárico, una localidad cercana a Toscana, y allí comenzó a arreglar su vida, pero un poco la consecuencia de todas sus actividades era que tuviera que volver a Florencia, a Mm, Pistoia, y él no tenía esa intención con la ujú. familia. O sea que sin tener el permiso, y ahí hizo digamos, una especie de omisión de pedir Claro. permiso, y se vino para Argentina. Ah, Se vino para Argentina, y allí el cardenal obispo en ese momento, Cayano, le dio un cierto amparo y más o menos fue solucionando su estadía aquí. No ujú. totalmente, no totalmente, tenía siempre los permisos provisorios, o sea, siempre la expectativa de que tuviera que volver a Italia. Claro. Lo mandaron a Rufino, en la provincia de Santa Fe, también en la provincia de Santa Fe, a Casilda, Mm, en, y finalmente en la ciudad de Rosario, en el hospital que hoy es el Hospital Eva Perón, en aquel momento era Hospital de la Caridad, y que da la inmensa casualidad que allí trabajaba mi padre. mirá. Padre, incluso en una huelga de enfermeras, las mujeres de los doctores fueron a ayudar, a dar una mano en el hospital, y mi madre fue y lo conoció al padre Mario ahí, pero nunca Mm, supieron que habían conocido a ese padre Mario. Eso lo revivieron muchísimos años después. claro. En Rosario fue que se le empieza a dar al padre una cosa. Él era el capellán del hospital, tenía mucho trabajo a la mañana, ¿no? Pero a la tarde tenía un poco más de libertades, y él se iba a leerle a cosas a enfermos. Ujú. Sobre todo cuando era algún enfermo italiano o que no hablara bien el español, entonces él podía comunicarse mejor, y, y bueno, y él notaba, lo contó después, que cuando él iba y le leía, el paciente se sentía mejor. Mm, No sabemos exactamente por qué, él le parecía, y a lo mejor decía, bueno, es porque estuvo acompañado un mm, rato, se empieza a sentir mejor. claro. La realidad era que su contacto con personas con algún tipo de enfermedad lo mejoraban un poco. Bueno, de Rosario termina viniendo a Buenos Aires, estuvo en la Recoleta, en el Pilar, estuvo en el Hospital Ferroviario, estuvo con las hermanas del San Camilo, pero él tenía siempre
esperanza, la ilusión de hacer una obra para los pobres. Tal es así que le ofrecieron ir a San Isidro, pero él estuvo visitando San Isidro y me contaba posteriormente que dice, no, ahí no había tantas necesidades. No sé bien cómo cayó en González Catán. En aquel momento González Catán era barrial puro, en algún momento se habían hecho loteo para grandes quintas, pero que se habían abandonado como emprendimiento, y entonces había casitas precarias instaladas en terrenos ajenos, y bueno, acá voy a poner mi obra. Yo puedo relatarlo en primera persona a partir del año 68. Ajá. Yo terminé de cursar ese año de medicina y al año siguiente me tocaba hacer el servicio militar, y entonces me vine unos días con mis padres que estaban ya viviendo en Buenos Aires. Bueno, estuve con ellos y allí conocí al padre Mario. Sin Allí lo saber conocí. sin saber que tus padres lo habían conocido previamente en Rosario. Ellos tampoco sabían muy Mm. seguro, se dieron cuenta después, con el transcurso del tiempo. Mira, Sí, yo estuve acá, vos estuviste allá, estuvimos juntos. mira. Sí, ya le había aportado de su capacidad de sanar, de curar a los enfermos, a mi madre. Porque mi madre se vino a vivir a Buenos Aires porque tenía un cáncer. Nosotros no sabíamos nada, nosotros los hermanos, Claro. no sabíamos nada. Ella vino acá y se hizo atender por el padre Mario y se sintió mejor. Entonces después continuaba acá y comenzó a apoyar a la obra, mi padre también, y entonces un día de ese año 68 llegó el padre Mario a la casa y me pide, no me lleva a la obra, Neno, me decía González Catán. Y yo cómo hago? Y bueno, yo mañana a la mañana cuando vengo te traigo, ¿ok? Me quedo a dormir allá. Sí, yo tengo una piecita, te puedo dar. Así que allí marchamos con 2 paradas. Una que atendía a un enfermo, tenía una enfermedad con Carlos Aguirre, que era intendente de la ciudad de Buenos Aires, o fue después, pero bueno, del diario la Nación. Entonces él iba hasta la casa y después de eso pasamos por una panadería que nos dio todas las facturas que le habían sobrado. No entendía muy bien por qué era esto, pero bueno, la factura que a las tardecitas ya no servían, al día siguiente no se podían vender, se las regalaban. Y algo de pan también. Y cuando llegamos a la casa, tenía una pequeña casita con un garaje, y él estacionaba el auto afuera, y en el garaje había una serie de personas adultas mayores que estaban allí, jugaban a las cartas, jugaban a las bochas, y cuando más o menos calculaban que venía el padre, hacían una gran olla de mate cocido. Y el padre le traía la factura y el pan que le habían dado, Claro. y esa era la cena de ese día de esos adultos mayores. O sea, fue la primera obra que el padre hizo en González Catán, estuvo dedicado a los adultos mayores. Claro. Luego la desarrolló el doctor de Estrada, que estaba en el PAMI, lo ayudó mucho, y en definitiva termina siendo ese centro de adultos mayores el número 1 del país, nombrado así por el PAMI, porque fue la primera experiencia en agrupar a los adultos mayores con unos cuidados especiales. Bueno, cuando fuimos allí, él salió y me mostraba, acabo de hacer la escuela, acá va a ir la escuela secundaria, acá va a ir el jardín de infantes, allá va a ir la universidad, acá la policlínica. Y eso era un barrial total. Había unas canchitas de fútbol de esas hechas con palitos que jugaban los chicos. Y yo, bueno, este hombre sabrá bien lo que dice. Les puedo asegurar hoy en día que en cada lugar que él marcó que hacía esas obras, están hechas. Mira. Hoy toda la obra se desarrolló tal cual lo pensaba él. O sea, hizo una obra monumental. Como obra social, yo no conozco alguna de esas características. O sea, hay muchas y buenas que se dedican a
a un tema, al SIDA, a Ujú. la discapacidad, a la enseñanza, pero esta se dedicó a mejorar la calidad de vida de la gente de Catán. Mira. Hoy en día se puede ir a ese barrio y se ve el desarrollo que tuvo. Él le llevó pavimento también, Mm, él le llevó la luz, con gestiones realizadas por él se puso gas natural, agua natural, y es una cosa absolutamente distinta a la que conocimos en aquel momento. mm. Una, cuando estamos, ahora seguramente lo vamos a conversar, en el proceso de beatificación del padre Mario, Sí. y, que está muy avanzado, y yo diría que para su santificación lo único que falta que aparezca un milagro comprobado. Mm, Yo cuando hablo con las autoridades respectivas les digo, el milagro ya está, es la claro, obra. sin Que la obra dudas. se mantenga y crezca y se sostenga en estos momentos, es verdaderamente un milagro, ¿no? Claro, claro. Años 60, nos decías, sesenta y entonces, ocho sesenta sesenta y y ocho ocho, cuando te encontraste con él, te llevó a conocer este lugar y ahí estaba todo el sueño de esta obra con ya esa semilla incipiente que nos decías, este servicio a los adultos mayores. Y desde ahí el padre Mario se queda en González Catán para concretar toda esa obra, ya se queda directamente en este lugar. Sí, él ya estaba radicado algún tiempito en ese lugar, ya tenía una Ujú. pequeña casita y, y sí, se quedó allí y fue desarrollando la obra, haciendo todo eso que te comentaba que él soñaba en aquel momento, Mm, pero fue pieza por pieza el rompecabezas armándose, claro. y hoy es una obra, a ver, yo puedo dar algunos datos, tiene 520 empleados, Claro. atiende en forma directa a más de 30.000 personas, en deporte, tercera edad, discapacidad, escuelas, eh, policonsultorio, distintos tipos de actividades que están dedicadas a la sociedad, y se mejoró sin ninguna duda la calidad de vida de Mm, los habitantes de esa zona. mm, Fue realmente una cosa espectacular que tuve la suerte de poder compartirlo desde el comienzo, porque yo lo conocí claro. cuando era barro. Ahora Era solo un son, terreno. ahora son más de 15.000 metros cuadrados de superficie Mm, las distintas áreas. Él, una de las primeras cosas que encaró fuera de la obra directa sobre las personas, pero como un apoyo espiritual, fue la construcción de la capilla de Cristo Caminante. ajá. Y allí sí puedo dar una noticia. Hace muy pocos días estuvo por allá, por Catán, el obispo de La Ferrera. Ahora pertenecemos a la diócesis de La Ferrera. Antiguamente era una diócesis más grande. El padre, mientras vivió, le tocó como diócesis San Justo. Mm, Luego eso se separó y correspondió La Ferrera. Torres Carbonell, Monseñor Torres Carbonell, estuvo por allá y nos invitó, y vamos a mandar dos representantes nuestros, a una reunión que se hace en Córdoba para santuarios. claro. Carbonell estuvo como encargado del santuario de Luján y de San Cayetano en Buenos Aires, y él dice, este lugar, esta capilla, la de Cristo Caminante, eh, es un santuario, porque la gente viene a rezar, son Mm, muchísima gente que se arrima. Y entonces existe una tendencia, una vocación, un camino para transformar a esta capilla que el padre Mario construyó en un santuario. claro. Está de la mano con el proceso que viene de, de, de beatificación, o sea, ya Mm, declarado siervo el Señor, ya se elevaron todos los instrumentos aquí recopilados, una serie de ellos, en una muy sentida ceremonia que se hizo en la Catedral de Buenos Aires el 19 de junio.
todos esos expedientes fueron elevados a Roma, ya están en Roma, allí lo tienen que analizar, sabemos que están bien, entonces el próximo paso sería que lo declararan venerable, que suponemos que se va a producir, pero es necesaria la presentación de algún milagro que se haya producido con posterioridad a su defunción. O sea, Claro. no sirven los miles y miles de personas que fueron durante su vida, porque Ujú. bueno, está arreglado así por la Iglesia y así lo estamos complementando. Sabemos que existen muchos casos, pero bueno, es difícil encontrarlo y que tengan todos los elementos como para demostrar que hubo una curación que no se explica Ujú. Claro, científicamente. claro. Pensaba, Carlos, qué bueno que nos relates esta historia desde el inicio, conociendo a Mario desde pequeño, con todos los propios duelos también de ese momento, una historia que tiene que ver con la migración, la separación de sus padres, la separación de su propia tierra. De alguna manera pensaba su contacto cercano aquí en Córdoba con los salesianos. Creo que ellos fueron de algún modo su familia, si se quiere, en una parte de la historia, este contacto cercano con los salesianos, y eso nos permite entender un poco después cómo plasma él todo eso en su obra, pensando en la persona, en su desarrollo integral, en todo lo que necesita una persona para vivir en dignidad. Todo lo que plasmó en su obra seguramente fue fruto de lo que fue recogiendo en Argentina, en Italia, en el contacto con su familia en algún punto y en el contacto con la familia religiosa. Sí, sin ninguna duda que él era capaz de reconocer las necesidades que tenía la gente porque él las había sufrido. Mm, Uno se da cuenta de que mucha gente puede estar necesitando, pero no ha tenido en persona esa necesidad. Él la claro. tuvo, él la tuvo. Mm, Con posterioridad, él manejó la posibilidad con las entidades correspondientes de Italia de que le dieran el permiso definitivo. claro. Eso lo llevó a hacer un par de viajes a Italia en Ujú. los que tuve la suerte de acompañarlo. Y además de esas gestiones que realizaba, es un proceso que se llama la incardinación, porque dependen de un cardenal. El Claro. cardenal de su zona da el permiso, se puede ir. No lo había dado, seamos francos, en Mm, principio no se lo había pedido, se vino. sí, Después se lo pidió un montón de veces y él se preocupaba por tenerlo para quedarse claro. definitivamente entre su gente de acá. Y bueno, en un par de viajes que lo acompañé, me tocó llevarlo a Pistoia. Ya tenían un tiempito libre, íbamos a Pistoia y él trataba de encontrar la casa de sus padres. Mm, Con la mente, claro, había sido muy, muy pequeñito cuando estuvo claro. allí. Y él hablaba de un Vilone Puccini. Y bueno, preguntamos en un lado, en el otro. El Vilone Puccini era un lugar para asilar o tener como residencia de ancianos a gente con dinero, lo pagaban por estar ahí. Ujú. Y después, con el tiempo, llegamos a saber que allí posiblemente hubiera estado su abuelo. O sea que cuando él estaba allí, con la familia, iban a ver al abuelo, a este Vilone Puccini. Claro. No era la casa del padre Baglio. Ujú. Hasta que al final, dando vuelta, no sé cómo, había un grupo de argentinos que vivían allí, que nos dieron una mano, y hubo un síndico, un intendente de Pistoia, Vanino Chitti, que después fue gobernador de la Toscana, que nos dio una mano, nos ayudó, y al final dice, vayan a tal lugar, Plaza Sant'Stefano. Bueno, buscamos en el mapa y fuimos a la casa o la Plaza Sant'Stefano, y ahí él empezó a darse cuenta que eso que veía ahí había sido lo suyo. Era un convento de clausura, unas clarisas, unas monjas clarisas. Entonces, bueno, golpeamos allí y nos atiende una monja, le decimos cuál es el problema, hizo venir a la superiora a través de
torno de estos que ya están de un lado y otro totalmente separado. ¿Cómo convento de clausura? Entonces se le explicó a la hermana cuál era la intención del padre Mario, que teníamos la impresión de que esa había sido su casa. Era Ah, un convento hecho en una residencia de importancia, y es que los padres habían tenido dinero, lo habían perdido durante la guerra, la primera guerra. La profesión del padre era cultivador de gusano de seda, o sea, mira, un productor de seda. sí. Bueno, la superiora llamó no sé si al sacerdote, al obispo que, del cual dependían, y pidió permiso y se lo dieron. Entonces nos dio autorización para entrar. Y el padre estaba con una emoción terrible. Adentro, para adaptarlo a un convento, había cambiado bastante, pero cuando sale al patio, al jardín, había una especie de gazebo, un kiosquito, eh, donde él se emocionó mucho y me contaba que él de chico Mm. jugaba a dar misa allí. Mira, Tenía la vocación ya, y en ese lugar yo di mi primera misa. No era una misa, era todo una cuestión teatral, digamos, pero claro. bueno, eso fue lo que lo, lo motivó a tener una experiencia que nunca se olvidaría. Bueno, una de las monjas, muy viejita ya, cuando se la presentaron, dice, tú sei el Richolino, tú Mm. eres el Richolino, el de los rizos que tenía cuando era pequeño. Lo Claro. había conocido en el momento que las monjas compraron la casa Mm. y decidieron la familia venirse a Argentina. Claro, Fue también una cuestión emocionante. sin Lógicamente el padre dudas. no se acordaba de esa monja, No. pero ella sí. Mm. Tú sei el Richolino. Bueno, fue toda una historia. Él tenía una, una tía, como dije antes, en Pomárico, que con esa sí tenía buena relación. Eh, Tengo entendido que cuando a él le tocó irse a Matera, esa tía lo ayudó mucho, lo alojó, lo acompañó durante las primeras misas y antes de que él decidiera venirse a la Argentina. Mm. En uno de esos viajes, ahí en González Catán, un poco después, ya Virrey del Pino, está la fábrica de la Mercedes-Benz. Y un directivo, el señor Federico, de la Mercedes-Benz, tuvo la desgracia de un accidente y un hijo que quedó eh, discapacitado, con serios problemas. Y se lo empezó a llevar al padre Mario y mejoró muchísimo. Mm. Y entonces él estaba muy agradecido, Federico, y cuando un grupo de gente vinculada con la iglesia en Alemania decidió apoyar al padre Mario, él también le hizo una entrevista con la gente de la Mercedes-Benz en Frankfurt. Entonces, bueno, allí también marché yo. Yo me manejaba mejor en los viajes, porque el padre era muy atolondrado, muy disperso en esas cosas. Y bueno, visitamos a esta gente de Múnich, visitamos a la Mercedes en Frankfurt y nos llevaron a un escultor, porque he visto mientras charlábamos que pasaban la foto Sí. del padre Mario con un palo, con una vara en la mano, está posando para, a lo mejor la pueden retomar por ahí, está posando para la estatua de Cristo caminante. Mm. Este escultor de madera, Winkler, eh, eh, estaba viviendo el costado del lago Constanza. Él fue y le dijo, yo quisiera un Cristo caminante. Y bueno, Cristo caminante como advocación no existía. Fue, digamos, por Claro. decirlo claramente, un invento Sí. de Padre Mario llamarlo de esa forma. Es el que viene caminando para ayudar a la gente. Dice, y la estatua me gustaría que fuera así.
y él se sentaba, se paraba y ponía una vara en el piso. Hay unas cuantas fotos de eso, y de ese modelo el Winkler, el escultor, hizo la estatua de Cristo caminante que está hoy entronizada en la iglesia. Claro, claro. También fue una experiencia con el padre Mario, por así decirlo. Qué lindos detalles, todo lo que nos podés compartir, Carlos, porque además es el testimonio en primera persona y lo que relatás nos permite imaginar también al Padre Mario en sus gestos, en sus palabras, en sus expresiones. Te proponemos hacer un pequeño alto en el camino a través de la música para que nos vaya acompañando, para dejar espacio también a los oyentes televidentes que puedan comunicarse, puedan compartir su mensaje y contarnos ellos cuál es el detalle de la vida del Padre Mario que ha llamado su atención particularmente, porque quizás muchos hemos escuchado en distintas situaciones hablar del Padre Mario Pantaleo, pero no conocíamos su historia, todo lo que está detrás en su biografía. Le estoy escuchando al señor que está hablando, que ahora está dirigiendo a la casa del Padre Mario. La verdad que es muy cierto. Yo me fui a vivir en González Catán, pasando González Catán por Ruta 3. Fui a vivir en el año 76 y ya empezaba a hacer la obra él, que entraba por la Ruta 3 para llegar a Catán. Ese era el camino verdadero y era todo barro, como está diciendo. Y la verdad que fue muy lindo la obra que hizo. Yo sé porque mi ahijado fue ahí cuando la madre trabajaba, le llevaba temprano, le retiraba cuando salía del trabajo. Los chicos estaban bien cuidados, como todos los adultos mayores también. Así que es muy lindo la obra que hizo. Lástima que se perdió muchas cosas cuando él partió. Y ojalá que siga con esa obra, pero esa obra del bien común con la gente común. Así que muy bendecida tarde y muy linda la charla que estoy escuchando. Gracias, Radio María. Beatriz de Empedrado. Chau, chau. Hola amigos de Radio María, buen día. Felicitaciones por la nota del doctor Carlos sobre esta obra que realmente es un milagro de Dios del Padre Mario Pantaleo, de la Fundación de la Universidad de Villa María. Felicitaciones al doctor Carlos, inmensa alegría. Gracias por los mensajes, por los aportes de cada uno. Estamos conociendo en Historias de Santidad la vida y la obra, todo este legado presente del siervo de Dios, el Padre José Mario Pantaleo, y lo hacemos en diálogo con el doctor Carlos Garabelli, quien es el presidente de la obra del Padre Mario, y repasamos mensajes que llegan por aquí, escritos, además. Graciela desde Córdoba nos cuenta que tiene una imagen del Padre Mario, una imagen en miniatura, y todo lo que le pide, si es la voluntad de Dios, se lo concede. También Alicia desde Córdoba comparte ella un dato y un recuerdo. Dice: el Padre Mario Pantaleo vivió un tiempo en San Vicente, en Córdoba, en casa de sus tíos. Su hermana asistía al Colegio Santa Margarita, el que fundó la Madre Tránsito. Hablé en cierta oportunidad con su sobrina, que en cada año en la iglesia del Pilar pedían misa por él y organizaban el viaje a González Catán. Nos cuenta esto Alicia desde Córdoba. Y también por aquí Gonzalo dice que linda la historia del Padre Mario, un pastor con olor a oveja que estuvo entre los pobres, los descartados, y ahí hizo la obra que Dios le encomendó. Muchos y variados mensajes que llegan, Carlos, y qué lindo porque cada uno suma un dato más, una pincelada más de la biografía de Mario Pantaleo. Hablan mucho de su obra. Después te voy a pedir que nos cuentes algunos detalles más para conocer esta gran obra, magnífica obra, también fruto de todo el don de Dios que recibió el Padre Mario. Pero me quedaba pensando también en sus virtudes, en medio de toda esta vida, lo que nos fuiste relatando, si tenemos que quedarnos con algunas virtudes del Padre Mario, esas virtudes que hoy lo pueden destacar como modelo de santidad, ¿con qué palabras nos podemos quedar, por ejemplo? Bueno, a ver,
Una era su dedicación a dos cosas: a lo que sentía como un mandato divino. Ahí están mostrando la foto de la estatua Sí. del padre Mario Posada. Bueno, uno era ese mandato que tenía. Él decía que él era la guitarra, que el guitarrero estaba arriba. O sea, que él solamente obedecía y se volcaba a los pacientes, por decirlo de alguna forma, con una pasión terrible, que lo llevaba a ver a más de 3.000 personas por día. Terminaba agotado, terminaba cansadísimo, con el peso del trabajo que había hecho y de todos los impulsos que había recibido de las personas que tenían distintos tipos de dificultades, que si no, no lo iban a ver, tenían algunas dificultades, Claro. algunas muy grandes, otras muy pequeñas, pero Ujú. él las recibía todas. O sea que eso me parece una virtud que además se potenciaba con la otra que tenía. Yo no cobraba nada, lógicamente, por lo que hacía. La gente le donaba y él todo lo que le donaba lo ponía en la obra y en el desarrollo de la obra que hoy es una realidad que todos pueden tocar. Santo Tomás, que venga aquí, puede poner el dedo que en la obra está. O sea que esa era otra de sus pasiones. Era como una pasión. Y yo recuerdo en la casa que él se levantaba tempranísimo, rezaba dentro de su casa, después iba a dar la misa en la capilla, después se iba a Buenos Aires a atender a los pacientes, y por la tarde volvía a tener gente allí y a atender a los operarios, a la gente que estaba trabajando. Era un continuo dar de cosas que hacía para los demás. Casi no había obra para él. Claro. Esto era una calidad de darse, de ser un elemento social de alto impacto que yo no lo he visto en otra gente con esa magnitud, y siempre lo remarco cuando me hablan de su posible santidad. Nosotros, los que trabajamos con él, lo consideramos un santo siempre. Hoy se está haciendo trámite, pero siempre ha sido una referencia. De la atención en Buenos Aires, al principio eran casas de familia. Después esas casas de familia, los Lalor y algunos otros, tuvieron problemas porque, claro, era un departamento, iba el padre Mario, iban 300, 400 personas, y era un lío bárbaro esa comunidad, así que lo observaron a los dueños y le tuvieron que decir: padre, no venga más. Bueno, alquiló una casa en calle Carlos Calvo y allí comenzó a recibir mayor cantidad de gente, y un día lo llevaron preso, porque un médico que vivía en la zona hizo la denuncia por elegir ejercicio ilegal de la medicina. Estaba muy celoso de que el padre tenía muchos pacientes y él tenía poco. Y bueno, pues fueron presos él, mi padre, que estaba en ese momento ahí, y algunos de los enfermos. Duró un rato, porque daba la casualidad que una de sus pacientes era la mujer del jefe de policía. Entonces, abogó por él y salió. Claro. Pero bueno, eso llevó a que alquilara una casa en calle Artigas. En esa casa el consultorio era de mi padre, que era médico, y lo tenía al padre como auxiliar. En realidad el que atendía a la gente era el padre Mario. Mi padre era, si se quiere, un prestanombre. Mientras él estudiaba psicología clínica. Ya después se recibió de psicólogo clínico y cambió de casa de calle Artigas a una en calle Mariano Acosta. Y allí atendió hasta el final de sus días, y hoy en día la tenemos a esa casa todavía, nomás que la hemos transformado en un centro para discapacidad, y bueno, el padre terminaba allí atendiendo ya con su propio diploma de psicólogo clínico.
Claro. Carlos, y cuando hablamos de la obra del Padre Mario, esta obra que decías es concreta, es palpable, la podemos conocer y la encontramos allí en González Catán. ¿Con qué nos encontramos? Porque nos hablaste de educación, de atención a adultos mayores, de atención a la discapacidad, deporte. Para los que no lo conocemos resulta difícil imaginarse ese lugar. ¿Cómo nos podés describir entonces esta obra? ¿Con qué nos encontramos allí? Pareciera un gran barrio, así lo imagino yo. Para, para los que no lo conocen, la primera cosa es que ya te estoy invitando para que algún día la vayas a ver. Pero, a ver, una de las premisas del padre era que la manera de mejorar la calidad de vida de la gente básicamente estaba vinculada con la educación. Ujú. Entonces se hizo una escuela que tiene jardín de infantes, primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Ah, Hay más de 4.000 alumnos en 4 grandes edificios que se dedican a eso, que se han hecho en las cercanías de lo que había sido su casa, y en el jardín, en la parte de al lado, nosotros hicimos un mausoleo donde están los restos del Padre Mario, que es infinitamente visitado. Luego está la capilla Cristo Caminante, que se la donamos en aquel momento a San Justo, y hoy pasó a depender de la Ferrer por la cuestión de las diócesis, porque teníamos un mandato de que él quería que esa iglesia se dedicara permanentemente al culto católico apostólico romano, y a nosotros no nos pareció nada más concreto respecto a eso que lo tuviera el obispado. claro. Así que eso es del obispado. Allí mismo se desarrolló una unidad sanitaria en 3 pisos, atiende más de 70.000, 80.000 consultas al año. Bueno, también es concreto para verlo y ver la dimensión de la gente. Después en otro lugar se hizo un gran lugar que durante mucho tiempo PAMI lo utilizó para llevar a la gente del exterior como modelo de un lugar de asistencia para discapacitados. Es muy grande y muy compatible, digamos, muy adecuado para la práctica, y con grandes terrenos, ¿no? Se trabaja en jardinería, en huertas, distintos tipos de actividades que pueden desarrollar personas con distintos tipos de discapacidad, porque es una escuela de formación laboral. Más lejos hay un polideportivo, son 2 hectáreas prácticamente, con un estadio cubierto para el básquet y actividades similares, y una piscina de 50 metros cubierta. Es la única piscina cubierta de la zona, calefaccionada. Entonces hacen los adultos mayores aquagym, los discapacitados también tienen actividades dentro de la piscina, y también el público en general. Para contarte un poco de los problemas, estamos casi en la puerta de cerrar la piscina, pero no la podemos calefaccionar porque el gas hoy sale Claro. carísimo. Y entonces, ¿cómo hacemos para mantener eso disponible? Siguiendo con la descripción, más lejos todavía se compró unas 25 hectáreas. Dentro de ellas, en 5 se montó el Centro de Adultos Mayores, el número 1, como te contaba antes, y eso está dedicado a adultos mayores que van a pasar el día ahí. El padre tenía como premisa nada de 24 horas, solamente durante el día. A un anciano, llevarlo a una residencia, a un asilo de ancianos, perdimos el partido. Ayudemos a la familia a conseguir una habitación, si molesta el hombre en la casa, tengámoslo durante todo el día nosotros, pero no lo saquemos de la casa, no lo separemos de la familia. Eso es indigno. Bueno, esa es la premisa con la que nos manejamos. Porque sí quiero remarcar una cosa, yo sí me toca ser presidente de las obras ahora, por ahora,
ahora hemos cambiado los estatutos y ya estamos en condiciones de nombrar un nuevo consejo, nos vamos haciendo viejos todos, pero yo me siento más representado o más representante del padre Mario porque él me designó albacea testamentario. Junto con mi madre en su momento, ya mi madre no está, los dos teníamos la obligación como albacea de velar para que su obra siguiera adelante, mejorase en lo posible, pero siguiese brindando a Catán las cosas que eran imprescindibles para su bienestar, para su posición en la sociedad mejorada. Qué bueno, realmente una perla preciosa de Dios este lugar, por lo que nos contás, Carlos, y es un gran hecho por el que dar gracias, una acción de gracias que siga vigente entre nosotros y tantas personas tengan la oportunidad de encontrarse, transitar parte de su vida allí. Hace un momento nos decías entonces, ya para finalizar, realmente como dijiste al inicio, no nos alcanza el espacio para abordar su vida, pero ya para finalizar nos dijiste que el pasado mes de junio fue entonces el acto de clausura de la etapa diocesana de la causa de beatificación del Padre Mario, que es necesario entonces un milagro para que esta causa avance. ¿Cómo hacemos entonces, por ejemplo, dónde venerar hoy los restos del Padre Mario? ¿Cómo comunicar sus gracias recibidas? ¿Cómo podemos continuar en esta conexión? Bueno, los restos del Padre Mario están allá en González Catán, en un pequeño mausoleo que se hizo para ello y para recibir a toda la gente que permanentemente lo va a ver. En algún momento, cuando comenzó la crisis económica, hace un tiempito, años atrás, disminuyó un poco la gente que iba. Pero cuando ahora se profundiza incluso las necesidades de la gente, es mayor la cantidad de visitantes que tiene, que le van pidiendo ayuda de todo tipo, ¿no? Y con respecto a la obra en sí, www.padremario.org. Allí pueden ver todo lo que hay en la obra, ver de qué forma pueden colaborar, de distintas formas. Dinero, en elementos, en distintas maneras de poder colaborar con eso. A veces hay gente que dice, bueno, yo no puedo, o además de esto quiero hacer otra cosa, y lo juntamos con los adultos mayores, con los discapacitados, le damos una connotación distinta a esa capacitación o asistencia tan formal como puede ser en un reglamento, ¿no? Claro, claro. Y también en ese lugar, en esa página, y es imprescindible, y lo estamos llevando a otros lugares del mundo también, porque hay muchos que han emigrado, que nos puedan decir, contar de alguna cosa que les parezca milagro. Se necesita más información, no solamente me pasó tal cosa, sino tengo estos elementos y lo demuestran. Hay varios que están dando vueltas. Yo estoy seguro que de algunos de ellos sale el milagro. Seguramente. Entonces le digo al padre Medina, que es el procurador de la causa, padre, no se haga problema. Y él me lo dice a mí también. Acá tiene que salir, tengo que buscarlo a ver cómo aparece. Seguramente, seguramente. Allí continuaremos entonces conectados a través de la página web y, por qué no, en alguna otra instancia, seguir conversando desde aquí para abordar tantas cosas que nos quedaron pendientes. Te agradecemos mucho, Carlos, este tiempo y el testimonio, principalmente, este testimonio en primera persona que hoy es tan valioso para conocer el Padre Mario. Te mandamos un gran abrazo y en voz a la inmensa obra, entonces, que sigue allá adelante en González Catán. Yo te mando un abrazo a ti, pero te lo quiero dar en persona cuando vayas a Catán. Vamos a ir, tenemos no queda otra cosa. Que conocer este rinconcito de cielo. Muchas gracias, Carlos. Gran abrazo. Gracias a vos.